Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora hermosa de la tarde. Y damos gracias a Dios que el Señor nos concede ya reunirnos otra vez más para poder adorar el nombre del Señor. Dios bendiga a los que nos hemos hecho presente. Este día, la verdad, es un día de culto, digamos, un culto de enseñanza, donde usted le presenta a Dios ese gozo, esa alegría. Y para eso pues vamos a la palabra de Dios. Ya le cantamos al Señor. Ahora viene lo mejor, que es la palabra del Señor esta tarde. Así que voy a pedir, como siempre, que usted, cada vez que vayamos escudriñando la palabra, usted vaya grabando, se vaya sellando la palabra, que usted así va a aprender mucho más de ella. Vamos al libro de los Salmos. Dios bendiga a los que nos escuchan a través del sonido y a los que se acaban de unir nuevamente con nosotros esta tarde. Dios les bendiga. Vamos al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 47. Gloria al Señor. Salmo 47. Salmo 47 y el versículo 7 y 8. Bendito sea el nombre de Dios. La leemos como está escrita, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre la gente. Asentóse Dios sobre su santo trono. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hablar esta palabra de Dios esta tarde, así que pido que usted, mucha reverencia. Continuaremos con el mensaje que hemos estado desarrollando ese tiempo atrás. ¿Se recuerda el último mensaje que dimos un jueves? ¿De qué se trataba? Porque yo quiero que usted vaya sellando la palabra, porque si no nos va a tocar hacer un repaso desde el principio. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a hacer el conocimiento para los que no estuvieron y los que estamos. Pues pido en el nombre de Dios que pongamos mucha atención en este mensaje, ya que este mensaje pocos se dan en las iglesias. Y vamos a compartir la segunda parte del reino milenial o el milenio, donde pido, verdad, que usted ponga mucha atención y vaya sellando esta palabra. Este salmo es bastante acreditado a los hijos de Coré, pero en sí es una parábola para el tiempo final. Tiempo final donde Cristo vendrá a reinar. En ese caso hemos estado hablando del reino del milenio, y donde quiero que usted me ponga mucha atención en este mensaje. Hablábamos sobre la teocracia, la última parte que nos quedamos, como fue en la teocracia, que decíamos que la teocracia va a ser consumada. Vean cómo es esto, que va a ser consumada cuando Dios gobierne por medio del Mesías, aquí en la tierra. Y decíamos, y hemos desbaratado muchas enseñanzas teológicas, donde hemos dicho y decimos y decíamos que hay ciertas denominaciones que dicen que la iglesia empieza a reinar aquí en la tierra. Y hablábamos acerca de una cierta doctrina que Cristo nunca la predicó. Ahora, cuando venga el reino, o mejor dicho, la teocracia, que se está refiriendo al gobierno del Mesías, y no solamente la iglesia, sino que el gobierno del Mesías, prácticamente
es un gobierno sempiterno. Ahora, ¿por qué hoy en día muchos creen y dicen que la iglesia en esa cierta doctrina que hablábamos, decían que la iglesia está gobernando? Es algo ilógico, porque para gobernar se necesita un rey. La pregunta es, ¿quién es el rey de ellos si está gobernando la iglesia hoy en día? Si sabemos que el rey de nosotros es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces es una doctrina herética o una doctrina errónea que muchos están persiguiendo, siguiendo hoy en día. Ahora vemos por qué los apóstoles no pueden gobernar entonces. No se puede, porque el gobierno no es para ellos, sino es para Jesucristo, la iglesia. Pero vemos aquí, podemos decir que el gobierno de Jesucristo no se puede. Ya le voy a explicar por qué no se puede el gobierno de Jesucristo. ¿Por qué motivo no sirve el gobierno para entrar acá? Número uno, porque el diablo anda suelto. Alguien me preguntaba y me decía, pero no se han cumplido los 1000 años, estamos 2000 años ya. En el tiempo, en el mundo espiritual, el diablo anda suelto. Y eso, selle la palabra, séllala. Ya me expliqué cuando dije que es sellar, ¿verdad? Vale. Selle la palabra. El diablo anda suelto, y por ese motivo no podemos decir que la iglesia está reinando y que Dios va a reinar ahorita. No podemos decir. Ahora, ¿por qué no podemos decir que Jesucristo está reinando en el mundo físico? Cuando Él venga a reinar, va a venir a reinar en el gobierno conocido como el gobierno de la teocracia. Que vamos a ver cuál es el reino de teocracia. Vamos a partir de ahí. Hay muchos factores bíblicos que nos amparan con respecto al gobierno del Mesías. Vamos a ver muchas citas bíblicas donde espero que me ponga mucha atención. No quiere decir que entonces Dios no puede echar al diablo afuera. ¿Cómo no lo puede ser? Porque Jesucristo es el gobernador de todas las cosas. Pero para que Cristo venga a instaurar, o para que Cristo venga a reinar, es necesario que no haya ni un tentador. Porque ¿de qué va a servir gobernar cuando hay alguien que está tentando, que está provocando? Por eso dije que continuaríamos con el reino milenario. Estamos entrando a ese espacio. Cuando Cristo venga a gobernar, el diablo va a ser apresado. Ya vamos a ver un verso bíblico para que usted vaya leyendo juntamente con nosotros. Pero vemos acá, hay unas funciones que es necesario que vayamos conociendo con respecto a eso. Para que Cristo venga a reinar, el diablo debe estar apresado. Debe de estar prácticamente amarrado por cierto tiempo. Y vamos a ver cuánto es el tiempo. Y luego Jesús viene a instaurar. ¿Por qué motivo? Porque ahorita en el tiempo que estamos, el diablo anda suelto. Y ahora vea, lo curioso es esto, que para que el Mesías venga a gobernar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre, es necesario que no haya nadie que lo pueda tentar. En cierta ocasión, pues, hoy en la mañana, yo decía, encontré muchos pasajes bíblicos, y he encontrado que el Mesías, cuando fue hombre, Dios hecho hombre y habitó entre los hombres, en 3 ocasiones Dios rechazó su gobierno. En 3 ocasiones. 3 ocasiones que el Mesías rechazó su gobierno. Pero antes de eso, continuaremos con este paso que es necesario que vayamos comprendiendo. Cuando el diablo es apresado, entonces viene a instaurar su gobierno teocrático aquí en la tierra.
Entonces, vamos acá. Si la iglesia hoy en día está gobernando aquí en el mundo, ¿quién será el rey de ella? Si yo encuentro en la Biblia que el que gobierna en el mundo es el Dios de este siglo. Y cuando habla el Dios de este siglo, ¿a quién se está refiriendo? Es al diablo. Es al diablo. Ahora vemos entonces cómo podemos pretender que Dios en este tiempo va a estar con el otro Dios quizás, pero Dios el Mesías, el que mandó Dios Padre, no puede gobernar en este momento. Durante el diablo no sea apresado, no puede. ¿Por qué no puede gobernar? Porque entonces surge el mismo pleito de antes, cuando Cristo vino hecho carne. Pero ¿cómo podemos ver, amado hermano, que el diablo, cuando el diablo anda suelto, prácticamente no se puede establecer la teocracia? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Porque el mundo está siendo gobernado por él. Vamos al libro de Mateo y vamos a ver qué es el problemita que hay acá. Mateo capítulo 4. Capítulo 4. Y veamos el versículo 9. Capítulo 4, verso 9 al 11 de Mateo. Vea cómo dice. Y dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Escuche este término. Si me adoras. Ahora vea el 10. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles lo llevaron y le servían. Ahora, ¿qué está ofreciendo el diablo allí? ¿Qué está ofreciendo? Si usted pone nuevamente a leer ese versículo, el diablo lo que le está ofreciendo es que le está entregando el gobierno o el mundo, porque el mundo está siendo gobernado por el diablo, le está entregando el poderío a Jesús. Y entonces, ¿cómo puede ser entonces que la iglesia está gobernando hoy en día? ¿Cómo puede ser ese tipo de enseñanza teológica? Si el que está gobernando ahorita es el diablo. Pero dice que le llevó y le dice: te daré todos los reinos de la tierra, donde no tiene nada. Pero ¿por qué los tiene el diablo? Es la pregunta. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que por qué el diablo lo tiene? Si la Biblia dice que de Jehová es la tierra en su plenitud, ¿y por qué la tiene el diablo? ¿Sabe por qué? Porque desde el momento que Adán pecó, le entregó el mundo a Satanás. Le entregó el gobierno a Satanás. Porque vemos una palabra del Señor. Y voy a hacer esta pregunta general. ¿Y Dios para qué hizo al ser humano? ¿Para qué lo hizo Dios al ser humano? Y ya vamos a ver por la palabra. ¿Sabe para qué lo hizo Dios? Por mucho tiempo, por décadas, hemos escuchado que dice que Dios hizo al hombre para que le adorara. Pero la Biblia no dice eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios hizo al hombre para que gobernara sobre la naturaleza. ¿Cómo es eso entonces? Entonces de aquí en adelante te sigue también esta palabra. ¿Para qué Dios creó al hombre? Dios creó al hombre para que gobernara al mundo. No fue para que le adorara. Pero ¿qué pasó cuando Adán pecó? Le entregó el gobierno.
Por ahí vamos entrando, por ahí vamos entrando. Entonces, selle la palabra, selle en el corazón, en su mente. Dios me hizo a mí para que yo gobernara al mundo, pero como Adán pecó, mi padre Abraham le entregó al mundo a Satanás. Y si vemos en este versículo, el diablo le está entregando nuevamente el reino a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Pero fácilmente le dice: te voy a entregar esto si me adoras, si postrado me adoras. Y Dios le dice: vete, Satanás. Es decir, que el mundo entero está siendo gobernado por el maligno, está siendo gobernado por el diablo. Ahora, entramos en un espacio tan duro y tan difícil que aquí vamos desbaratando las doctrinas, de muchas doctrinas. Porque aquí muchas doctrinas piensan y dicen que las doctrinas de muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, falsos apóstoles, en donde Dios tiene que gobernar ya y la iglesia sigue gobernando. Es algo que ni el aspecto teológico lo enseña, ni un aspecto teológico. ¿Pero por qué? Porque la palabra está sellada, no comprenden. Entonces, selle la palabra. Siempre usted diga: el gobierno fue establecido o el hombre fue establecido, no fue para adorarle a Dios. La Biblia no dice eso, sino fue para que gobernara el mundo, según el libro de Génesis. Y no solamente eso, pero cuando el hombre pecó, le entregó el poderío a Satanás. Y ahora Satanás viene con el gran orgullo y le dice al Señor Jesús: te voy a dar todo estos reinos. Ahora vemos, aquí es el detalle. Mientras el diablo anda suelto, no puede haber una teocracia, no puede haber un gobierno de Dios. Mientras el diablo ande suelto, no puede haber un gobierno de Dios. Y eso, sellémoslas. Es decir, que el gobierno del diablo es un ejército grande aquí en el mundo. El gobierno de él. Ahora, cuando venga el Señor y ate al diablo y lo encierre, entonces se establece la teocracia. Cuando venga el ángel y encierre al diablo. Ahora, aquí sigue esto que le voy a decir. Sigue esto. Esto que le voy a decir también. ¿Sabe usted que existe la llave de Dios? ¿Y sabe cuál es la llave de Dios? ¿Sabe cuál es? La llave de Dios es tener el conocimiento de la palabra y ver los secretos del reino de Dios. Esas son las llaves que Dios nos entrega a nosotros. ¿Y cuáles son las llaves de Satanás? Fácilmente, la mentira y el engaño. Pero vemos acá, viene el ángel y encierra al diablo en el abismo. Y ahí Jesús implanta el reino conocido como el reino teocrático. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un tentador. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace cuando hay un tentador? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué induce? ¿Sabe algo? Lo primero, para que haya un gobierno teocrático de Dios, deben de encerrar al diablo. Cuando lo encierran, viene su gobierno de Dios y ya no va a haber ni un tentador. Porque el diablo lo que hace, lo primero, es engañar. ¿Qué más hace el diablo? Corromper el estado doctrinal. Y no solamente eso, ya no hay ni un tentador, porque ya está amarradito. Ahora vea esto. Viene Dios y implanta su reino aquí en la tierra. Y vamos a ver un cierto estudio teológico. Porque Dios es debemos de comprender, Dios es el Salvador,
viene a ser su gobierno, ya el gobierno que es conocido como el gobierno teocrático, y ya el gobierno de Satanás ya no va a existir, porque está apresado, ya no hay mentira, ya no hay engaño, ya no puede tentar a nada. Ahora vea, cuando usted está orando, ¿qué es lo primero que dice? Cuando usted ora, cuando inicia con el Padre Nuestro, vea, ve esta frase: vénganos. Ya se dio cuenta, sigue la palabra: vénganos en tu reino. Vénganos en tu reino. Vamos comprendiendo ya hasta dónde va el gobierno de Cristo. Pero ahorita no puede venir el gobierno de Cristo. ¿Por qué? Porque está el tentador, está el diablo. ¿Qué estamos pidiendo en la oración? Muchas ocasiones nosotros no comprendemos este estado. Mire, estamos: Señor, hágase tu voluntad como el Señor. Vénganos a nosotros tu reino. Una pregunta: ¿es usted la que le está diciendo o es su alma? Muchas ocasiones nosotros, yo voy a orar, nos hincamos en pie: Señor, vénganos a nosotros tu reino. Está orando con entendimiento, pero no comprendemos que lo que está expresando no es usted, sino que es el alma que te: vénganos en tu reino, Señor. ¿Ya se dio cuenta? Ahora, ahí está el detalle más grande. Mientras el diablo es preso, ya no hay mentira, no hay engaño, porque ya se hace la voluntad de Dios. Empieza Dios a presenciar su gobierno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vea lo curioso, mucho más es que cuando dice: vénganos en tu reino, ya no va a haber pecado, ya no hay pecado, ya no hay maldad. Y hay una diferencia, fíjense. Y ya veo una diferencia entre un gobierno político y un gobierno espiritual. ¿Por qué? El gobierno de Dios espiritual, en cierta ocasión, cuando iban a apresar al Señor Jesús, le dijo a alguien, se llevaron allá al Señor para interrogarle. ¿Qué fue lo primero que hizo Pilato? Mira, tú eres el rey de los judíos. Jesús, con gran sabiduría, le dice: Pilato, y usted, hay unas expresiones que como que Pilato tiene miedo, fíjese. Pilato, en la expresión de Pilato le entra miedo. Y lo mismo le pasa con Herodes. ¿Por qué, hermano? Usted me dice: hermano, ¿por qué está sacando de Herodes y lo de Pilato? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno de Pilato, el gobierno de Herodes eran gobiernos políticos. Mas sin embargo, en el tiempo de Jesús no era un gobierno político, sino un gobierno espiritual. ¿Se acuerda usted cuando llegaron los reyes? ¿Cuántos eran? Muchos dicen que eran 3, la Biblia dice que eran 3, ¿o cuántos eran? Gloria a Dios. Dice la Biblia que llegaron y le dijeron: venimos a ver al rey. ¿A dónde está el rey de los judíos? Y Herodes, ¿qué dice? Yo soy el rey. ¿Y qué le contestaron aquellos hombres? No eres tú, porque hemos visto su estrella de oriente. ¿Qué le entró ahí a Herodes? Le entró miedo. ¿Y sabe por qué le entró miedo? Porque les dice: vayan a donde están y vienen a visitar. Pero ¿para qué cree usted que él le estaba diciendo que fueran? Que lo fueran a decir y lo visitó también él. Era para matarlo. ¿Qué le entró? Le entró miedo. Desde el momento que alguien dijera: venimos a ver al rey, era usurpar el poderío del político. Entonces, ¿qué hizo el rey Herodes?
empezó a matar. Y dijo él, se terminó el gobierno, que dicen así, sin saber que ya el Señor había hablado que llegaran a Egipto. ¿Y qué le pasó a Pilato? ¿Y Pilato era judío o era gentil? Sigue la palabra. Pilato era un gentil. Sigue la palabra. Y Pilato le entró miedo, fíjate. ¿Cómo puede ser que le entró miedo? Ya lo vamos a ver más adelantito, para que vean. Voy a volver nuevamente al milenio para que vean un momentito eso, para que después entremos en lleno del gobierno de él. Pero vean, ¿qué es? Ahora, ¿qué es el milenio? ¿Qué es el milenio? Yo le puedo definir de la siguiente manera: que el milenio es restaurar las condiciones que hubieron en el huerto del Edén. ¿Cómo puede ser esto? Restaurar las condiciones que hubo en el huerto del Edén antes de pecar. ¿Sabe por qué? Y vamos a llegar a un cierto versículo para que usted vea. El gato podía jugar con el ratón y no había problema. No había ni un problema. El león podía jugar con el cordero, no había problema. El hombre podía ir a agarrar al león así abrazado y no había problema, podía tocar la cabeza así. Ahora vaya a meterse al zoológico de cómo le va. Quienes se va a ver en las garras de él. Esto es de que hay. Pero vaya al Amazonas y nomás. A ver si va a dormir toda la santa noche. Que ahí lo van a buscar. Entre ellos se podían abrazar. Vea, venía el hombre, le tentaba la cabecita, lo agarraba hasta 10 poditos, se montaba encima de él. Ahora vayas ahí por el lado de Bunquillo, en las horas de la noche no se nos come un coyote. Ahí nomasito. Dije hermano Alejandro que había una culebra y de que le tuvo miedo y por eso se vino. Y ahí pasa todavía. Por eso yo puse como definición a que es el milenio, es restaurar las condiciones que hubieron en el huerto de Edén antes de pecar. Hay un verso bíblico, vamos a la palabra de Dios. Vaya al libro de Isaías. Isaías capítulo 65 y el verso 25. Ya va a ver qué vamos a encontrar ahí. Vea cómo dice Isaías capítulo 65, el verso 25. ¿Todos lo tenemos? Vea cómo dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirá ni hará mal en todo mi santo monte, dice Jehová, Señor del cielo. Ya se vio por qué quise poner la definición que es el milenio. Ya se vio. ¿Cuántas veces le habían hablado de esto a usted? No le habían dicho los testigos de Jehová que aquí es el reino, pero no le habían dicho eso. Aquí es la famosa secta de los testigos de Jehová. Digo, los testigos de Jehová, que dicen ellos que Dios va a venir y estuvo perfecto. Por eso no es hoy. Esto va a ser cuando Dios venga a instaurar el gobierno del milenio, que es conocido como el gobierno teocrático. Así que sigue la palabra, que cuando se enfrente a un tres tiros de Jehová, usted dice: no, pero es que eso es ya en el gobierno teocrático de Dios, no ahorita. Si quiere ahorita, vaya a meter al zoológico y nomás mándelo. A ver si va a mirar entre los lobos que hay ahí. Pero vea, ahí
está la diferencia. El gobierno del milenio viene y se restaura con las mismas condiciones que hubo en el huerto del Edén. Ya vimos el texto bíblico de Isaías. Ahora, aquí se cumplirá, aquí este gobierno se cumplirá, así como fue literal en el huerto del Edén, será literal su gobierno. Esta es una profecía y una palabra dicha. Ahora, cuando se habla de un gobierno de Dios, tenemos que tener unas ciertas diferencias entre el gobierno de Dios espiritual y el gobierno político. Ahorita Dios está gobernando en el ser humano. Usted va a parecer como que hay palabras que se controversian y hay palabras que no, pero quiero decirle que ahora Dios gobierna en nosotros, pero un gobierno espiritual. Cuando usted, el amigo, viene al Señor, pasa de ser gobernado por el diablo a ser gobernado por Dios. Este es un gobierno espiritual. Ahora, la persona que se arrepiente de su pecado, lo gobierna Dios. Pero la persona que no se arrepiente de su pecado, ¿por qué está siendo gobernado? Por el diablo fácilmente. O sea, es necesario que el amigo hoy en día que no ha aceptado a Jesucristo, es duro decirlo, pues la verdad, pero la Biblia dice que está siendo gobernado por el diablo. Yo gobierno, a mí nadie me gobierna, se ha equivocado, porque dice la Biblia que el gobierno de este mundo es el diablo, no es usted ni tampoco es el presidente que tenemos ahorita. Esto habla en el mundo espiritual, no en el mundo físico. En el mundo espiritual lo gobierna el diablo. Pero cuando el amigo se convierte a Cristo, acepta a Jesucristo como su Salvador, pasa a ser propiedad de Dios y a ser gobernado por Dios. Y pasa de las tinieblas a la luz. Ahora vea, desde ahí, se convierte. ¿En qué se convierte una persona que gobierno de Dios? Que Dios lo gobierna. Se convierte en un esclavo de Dios. Hay una versión de la Biblia. ¿Cómo me dice usted que voy a ser esclavo de Dios? Yo voy a ser esclavo de Dios. La Biblia dice, hay una versión de la Biblia en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis que dice que yo a mi siervo, cuando habla de siervo, se habla de un esclavo. Siervo es ser un esclavo de quien lo gobierna. En este caso, para ser esclavo de Cristo, con hermandad de Cristo, pero gozando de muchas cosas. Y desde ese momento que aquella persona se convierta a Cristo, ya no va a ser gobernado por el diablo, sino que gobernado por Cristo. Ahora vea, ya es en el mundo espiritual. Ahora, en el mundo teocrático, el gobierno teocrático, ¿cómo será el gobierno teocrático? Ya ahorita es el mundo invisible. Usted no lo ve que no está gobernando, usted no ve nada. Es el mundo espiritual. Pero en el tiempo del gobierno teocrático será un gobierno visible. Será un gobierno visible que va a poder palpar. Vea qué curioso, que va a poder palpar. Y dice, si usted recuerda el versículo que leemos, dice que Dios gobernará desde su trono.
a la gente. En la mía dice la gente, en la suya creo que dice pueblo o naciones. Entonces ahí vemos cómo es la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y vamos a descubrir algo también ahí que usted se va a quedar, Dios mío, ¿cómo será esto? Usted se va a quedar viendo cómo Dios nos habla. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 7. Vea cómo dice. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su potestad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Estas palabras no son palabras gentiles, sino que son palabras judías. Son palabras judías. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Esto sucedió después de haber resucitado. Después que hubo Jesús resucitado 40 días, anduvo con ellos. Vea que sí, va. Anduvo un buen tiempo con ellos antes de irse. ¿Pero por qué? Hay un secreto que yo le voy a ver, quiero que usted lo vaya sellando. Esto. Vean. Aquí está algo que usted se va a quedar perplejo. Y yo quiero que usted lo vaya a sellar, esta palabra. Vean. Volvamos a este versículo que no sé, pero me está llamando la atención a mí también este verso. Vean nuevamente este versículo. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿En cuál tiempo es? ¿Saben por qué? Cuando Pilato, se llevaron a Pilato el Señor Jesús, primero lo dijeron los reyes o los magos, como ustedes quieran decir, los que fueron a ver al Señor Jesús cuando nació, que era el rey de los judíos, primero. Segundo, le preguntan, le llevan a Pilato: tú eres el rey de los judíos. ¿Por qué cree usted que Pilato le preguntó eso? ¿Sabe por qué? Y vea, aquí parece, leamos mucho más la lógica en esta parte. ¿Por qué cree usted que le preguntó Pilato al Señor Jesús? Y Jesús, ¿qué le contestó? ¿Cree usted que Jesús no le dio el corazón a Pilato? Jesús, con su palabra sabia, le quiso decir: mira, Pilato, ¿leíste la historia o es porque te renegas de él? Porque fácilmente el Señor le puede decir: sí, yo soy. Fácilmente le podía decir. Pero él solo le dijo: Pilato, leíste la historia? ¿O qué te está pasando, pues? ¿Qué fue que le entró a Pilato? Le entró miedo porque sabía que se decía que era el gobierno, se iba a asustar, pues. Primera forma. Ahora ve acá. Ellos sabían que el Mesías tenía que gobernar. Ellos sabían. Los judíos sabían. Todos los judíos saben que el Mesías va a gobernar. Todos, no hay ninguno, sino que todos, hasta en este tiempo actual. Saben que Jesús tenía que, o tiene que gobernar. Y ahí está la pregunta que le hacen: Maestro, Señor, ¿va a restaurar en este tiempo a Israel? Y Señor, con palabras, en pocas palabras, en nuestro lenguaje les quiero decir: ¿y a ustedes qué les importa de gobierno? En nuestro lenguaje, en nuestro caliche salvadoreño. Pero Jesús se les quedó viendo y les dice: mira, es que el gobierno no es para mí. Eso le conviene a mi Padre saber los tiempos.
y las ocasiones o las razones. Entonces vemos ahí desde ese punto de vista, esa es la segunda opción que le pongo, lo que le preguntó, el mío que le entró a Pilato. Ahora ve otra cosa. Para muchos que dicen, pues quien lo mató al Señor Jesús fue los judíos. ¿Cómo puede comprobar usted que fueron los judíos que lo mataron? ¿Y cómo puede comprobar usted que fueron los romanos que lo mataron? ¿Quiere saber algo? Vea cómo es. Los sacerdotes dice que eran ancianos. Eran ancianos. Y en la ley judía está que nadie puede acusar a su propia raza, o sea, en pocas palabras, su propia gente, pues, sino que tiene que acusar a otro de otro lado. Y por eso pasó a manos de los gentiles, en este caso los romanos, y le dicen a aquellos hombres: mira, Pilato, haz lo que vas a hacer tú. Y ¿sabe qué fue lo curioso? Cuando clavaron a Jesús, dijeron: mátenlo, crucifíquenlo. ¿Qué encontró usted en la Biblia? ¿Qué encontró en la Biblia usted cuando crucificaron a Jesús? Seguir la palabra, seguir la palabra. Encontramos en la Biblia que apareció un rótulo. ¿Cómo decía? Decía: Jesús, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso decía. La pregunta es esto: ¿serán esas mismas siglas que aparecen en el catolicismo romano? ¿Quieren saber algo? Y aquí muchos católicos lo saben, y es que lo saben es porque están ciegos. A usted lo puede decir yo hoy también, a usted y a todos. ¿Cómo surge esa famosa palabra INRI? ¿Es verdad o es mentira? ¿Sabe? Ahí en San Simón yo he visto en un muñequito que tiene ahí colgado, aparece una palabra INRI. Pero como son tan inteligentes estos que no le preguntan: ¿y eso qué quiere ir ahí, padre? O usted, papito, padrecito, como demonios lo quieran decir. Y aquel mentiroso, como no ha leído la Biblia y no se le ha revelado el reino de los cielos, le va a decir: es de Jesús Nazareno, rey de los... Mentira, eso no significa eso. Eso no significa esa. Vea, ¿cómo surgió esa palabra INRI que le pusieron a ese muñequito que tienen pegado? Esa sigla surgió en las décadas de los españoles, conocida como la Inquisición, cuando el Imperio Romano, el catolicismo empezó a exterminar al pueblo cristiano. En la Inquisición surgió eso. ¿Y cómo puede ser que allá encontramos que dice INRI en la Biblia? No, la Biblia no dice que llama, dice que se dice Jesús Nazareno, rey de los judíos, o Jesús, rey de los... Eso dice la Biblia. Y la pregunta: ¿quién lo puso? Y estos cabezones de niños saben quién lo puso. Y para la información suya y de todos, eso lo puso Pilato. Eso Jesús Nazareno lo puso Pilato. Eso lo puso Pilato. Ahora, ¿y sabe qué es lo más curioso que hay? Que hay gente ignorante que ni conoce ni la historia de él. Ese es el problema más grande. Ahora vea, hay otros. Cuando estaba ya crucificado Jesús, tenía Jesús, rey de los judíos, en nuestro idioma, porque allá es el nombre hebreo que lo tenían. Y según los escritores judíos, esas palabras, Jesús, rey de los judíos, en nuestro idioma, tenía escritos los nombres iniciales del Mesías. Y nadie, y por eso fue lo que se sorprendieron
Cuando estaba Jesús ya ahí en la cruz, estaba ya crucificado Jesús y se fueron y dice, bueno, Pilato, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y se bajaron ahí. No, Señor, no puedo. Es que está sellado ya con mi anillo. Y esto va a ser, eso dijo Pilato, esto va a ser por generaciones. Y lo que yo hago, nadie lo puede quitar hasta el día de hoy. ¿Será que Pilato no estaba profetizando de Jesús también? El mismo Pilato estaba profetizando del gobierno teocrático de Dios. Ya se vio cuál es la situación ahí. Ahora, encontramos en la Biblia que alguien le preguntó, mire. Alguien le preguntaron, le preguntaron para que pudiera gobernar con ellos. Y los mismos discípulos. Váyanse al libro de Mateo, capítulo 20. Que hay muchos, ahí los apóstoles estaban peleando, fíjate. ¿Sabía usted que había apóstoles que estaban peleando? Estaban peleando, discutiendo. No, es que yo voy a hacer. Y el Señor Jesús se le quedaba viendo ahí. Como quien dice, pobrecitos ustedes. Como que yo es que los mando. Vea lo que dice Mateo capítulo 20. Versículo 20. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos adorándole y pidiéndole algo. Mire, peleando estaban ahí y le pidió algo. Y le dijo, ¿quieres? ¿Qué quieres? Ella le dijo, di que se siente estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a la izquierda de tu reino. Ya va a ver. Entonces Jesús le dice, respondió y dijo, ¿no sabéis que lo que pedís? ¿No sabéis lo que pedís? Le dice. Vea, la pregunta que le hace ellos, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Ahora ve el 23. Y él les dice, la verdad, de mi vaso beberéis y ser bautizado del mismo bautismo. Más, pero vean lo que le responde el Señor. Más el sentado en mi derecha y en mi izquierda no es mío, dadlo, sino de aquellos de quienes está aparejado de mi Padre. Ay, qué golpe duro, ¿va? Ahora, ¿quiénes se van a entrar a la derecha y a la izquierda? ¿Son los apóstoles? ¿Son los discípulos? ¿Quiénes se van a sentar a su derecha y a su izquierda? Ahí peleando estaban. Si ustedes desde el punto de vista peleando, mira Jesús, me siento a tu izquierda y que siento otra vez. Y yo digo, mira, ustedes pueden beber de mi vino, sí. Pueden bautizar en el bautismo que yo soy bautizado, sí. Pero está bueno. Pero que sienten en la palmilla, no es lo mismo que del Padre. ¿Y a quienes Él ha dado? La pregunta, ¿quién les ha dado esa autoridad del Señor? Esa autoridad los ha dado a la iglesia gentil. Ahí está el golpe, mire. Bien facilito. Ahí está el detalle. La declaración en este versículo 23 está fuerte. Ahí está bastante fuerte la declaración que el Señor les hace. Una declaración que se quedaron sorprendidos. Como muchos ahorita que también sorprendidos con este mensaje. Se quedaron sorprendidos después de estar peleando. No, es que yo quiero tu reino, Señor Jesús. Yo quiero sentarme en la par tuya y yo también a la izquierda tuya y a la derecha. Ese no es mío, es del Padre. Ahora, entramos acá a una de las características del menú. ¿Sí va siguiendo la palabra? ¿La va siguiendo la palabra?
Vaya enseñando la palabra. Las características del milenio es la siguiente: restaurar, vea las características, restaurar las condiciones del huerto del Edén antes de pecar. Una de las características grandes que trae el milenio: restaurar como estaba antes el Edén, que no había pecado. Vuelvo y repito, ¿cuánto se va a dar la teocracia? Como usted se dio la palabra, ¿cuándo se va a dar la teocracia? ¿Cuándo se da la teocracia? ¿Va sellando la palabra usted? ¿O dos me diciendo así para que yo le diga, está bueno, síguela? La teocracia, vuelvo y repito, se va a dar cuando Satanás sea apresado y sea encerrado. Seguí la palabra, hermano, porque no me toca hacerle un examen a cada uno de ustedes. Pues es necesario que hayamos ponido atención a esta palabra, para que el día de mañana puede usted hablar con un testigo de Jehová cuando se le acerque y le diga, el gobierno del Señor aquí en la tierra. Pero usted no, si usted no se llegó la palabra, ¿cómo le va a responder? Y ahí determinó todo. Y no es así. Pues oír la palabra. Las características es restaurar las condiciones en el huerto de Edén antes del pecado. Esa es una de las funciones, una de las características del milenio. Ahora, ¿cómo es que Cristo va a gobernar hoy? Si ahora está gobernando en el corazón. Está gobernando en el corazón. Vea, ahora, un corazón arrepentido es como una base en el gobierno espiritual. Pero vea, Dios nos dio leyes. Yo puse ahí hoy en la mañana, y esto usted vaya sellando también, que Dios nos dio tiempos y nos dio ley. ¿Cómo puede ser esto? Leyes. ¿Sabía usted que todas las naciones tienen constitución, vea? Tienen constitución todos los países, todas las naciones, ¿va que sí? Todos tienen constitución política. ¿Sabía usted que el Señor tiene constitución también? ¿Sabía usted que tiene constitución el Señor? ¿Cuántas veces escuchó usted que le dijeron que el Señor tiene una constitución? ¿Quiere saber la constitución del Señor cuáles son? ¿Cuál es la constitución que Dios le dio a Israel? En primer lugar, vea, ¿para qué sirve la constitución? La constitución está sobre todo, está sobre las leyes del matrimonio, del hogar y todo, código familiar, todo eso. Está sobre todo, es la constitución que manda, pues, sobre todo. ¿Sabía usted que Dios a Israel le dio una constitución? ¿Se encuentra en la Biblia o no se encuentra? Pero le dio constitución. ¿Le dio constitución o no le dio constitución? ¿Se encuentra esa constitución en la Biblia? ¿Quiere saber usted cuál es la constitución? Sí, esto que debo decir. La constitución que Dios le dio a Israel fueron 10, que son los 10 mandamientos. Esa es la constitución que rige a Israel. ¿Quién la puso? Fue Dios a ellos. Los 10 mandamientos. La constitución que Dios le dio a Israel. Amarás a Dios con toda tu fuerza. No tendrás dioses ajenos, y es lo que más abunda. No te harás imagen delante de mí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La constitución de 10 mandamientos. ¿Le dio constitución a la iglesia el Señor?
¿Le dio constitución, sí o no? Usted está seguro y me dice sí, amén. Sí es lo que le voy a decir. ¿Se encuentra esa constitución que Dios le dio al pueblo cristiano? ¿Que nos gobierna? Porque si usted no tiene esa constitución, si no está dirigido usted con esa constitución, ¿quién lo está gobernando usted, pues? ¿Quién me está gobernando a mí si no conozco de esa constitución? ¿Sabe cuál es la constitución que nos dio el Señor a la iglesia? Gloria a Dios. Vaya al libro de Mateo. Desde el capítulo 5 hasta del capítulo 1, perdón, del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7. Esa es la constitución para el pueblo cristiano. ¿No? La buena aventuranza y la constitución que Dios le entregó a los gentiles, al cristiano. Y a Israel, la constitución que le entregó a él fueron los 10 mandamientos como gobierno. Y si usted no está siendo gobernado por esa constitución del capítulo 5, a ver que lo está gobernando usted. Esa es la constitución que nos rige a nosotros. No hay nada más. ¿Por qué estoy hablando de este término? Porque este término es el gobierno de Dios. Que más adelante vamos a ver, si es que nos alcanza el tiempo, el gobierno teocrático de Dios por medio de la constitución. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies esta tarde. No lo terminamos. Pero será el próximo si Dios concede. Póngase sobre sus pies. Y espero que haya sellado esta palabra. Sella esta palabra. Cierre un momento los ojos y dígale: Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por haber hablado un momento más de tu palabra. Dígale con su propia palabra: Señor, ayúdame a sellar esta palabra. Ayúdame a sellarla. Tu palabra dice, dígale, tu palabra dice que yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, dijo Jehová. Ahora, Señor, dígale: me he dado cuenta que estoy gobernado por tu constitución de la bienaventuranza que tú nos dices en el monte, que hablaste a tus discípulos en el monte, y por medio de esa bienaventuranza soy gobernado. Señor, he hablado de tu palabra. Ayúdame a sellar esta palabra, vivir sellado, Señor, por medio de esta palabra que tú me has regalado, me has dado. Dios mío, que esta palabra haga algo en mi corazón. Oh Dios amado, que esta palabra que estaba sellada desde siglos y no se veía, oh Dios mío, abierto, ahora ha sido abierta, Señor, para que podamos contemplar la gran bondad y misericordia que tú has dado a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, porque quiero ser gobernado de ti, Señor, y no gobernado por el diablo. Gracias, oh Dios amado. Ayúdame a vivir mucho más en tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por este mensaje que tú me has dado, Señor, esta tarde. Te doy gracias. Reciba todo lo que hemos hecho en tu nombre, Jesús. Recíbalo. Que sea acepto y recibido hasta el trono de su gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, oh Dios, y amén.